Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors y bienvenidos de nuevo a mi canal. Este vídeo es parte del curso de Relatividad Especial y General de Einstein en 20 minutos. Si os interesan estos temas y queréis seguirlos, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aparecer en esta pantalla. En concreto, ya estamos en la lección 17 y es la tercera lección en la que vamos a hablar sobre tensores, porque este es un tema muy importante para poder entender la relatividad general. Yo sé que a mucha gente se le atragantan los tensores, así que los estoy introduciendo paso a paso utilizando los vectores y operaciones con vectores como ejemplos. Antes de ver esta lección os aconsejo haber visualizado las dos lecciones previas. Muy bien, los objetivos del curso, en concreto de este curso que estoy subiendo, si puedo una vez a la semana, como muchos de vosotros sabéis, está compuesto de lecciones breves de unos 20 minutos cada una. Es un curso completo de relatividad a nivel universitario, pero lo que he intentado hacer es comenzar desde un punto de partida lo más simple posible, con matemáticas de secundaria, y estoy progresivamente subiendo el nivel matemático necesario para poder entender la relatividad general. Este curso está dirigido a personas que no han tenido la oportunidad o el tiempo de estudiar relatividad. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, antes de continuar con el tema de la lección, que es el producto tensorial, es recordar de manera rápida cuál es la nueva notación que hemos introducido para describir vectores, una notación tensorial. Así que, en primer lugar, lo que hacemos es estudiar un vector, que lo vamos a llamar un A, el vector A, con una flechita que indica que es un vector con una magnitud y una dirección y un sentido específico. ¿Por qué nos interesa en relatividad y en general en matemáticas trabajar con vectores? Pues bueno, los vectores son objetos invariantes. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, este vector no va a cambiar si cambiamos el sistema de coordenadas. Por ejemplo, podemos estar trabajando con coordenadas cartesianas y de repente podemos cambiar a coordenadas esféricas o a coordenadas polares. El vector no va a cambiar ni su magnitud, ni su dirección, ni su sentido, por mucho que cambiemos las coordenadas. Por eso es un objeto invariante. Sí que pueden cambiar los componentes del vector cuando los expresamos en función de esas coordenadas, pero lo que es en sí su estructura es invariante. Entonces, una vez que tenemos este vector, lo que nos interesa es colocar un sistema de coordenadas. En este caso he elegido el clásico cartesiano con un eje de las X, un eje de las Y, y vamos a intentar operar en estas dos dimensiones. Luego podemos generalizar las ecuaciones y las operaciones que estamos haciendo a tres dimensiones. Pues bueno, intentamos fijar el vector en el origen de coordenadas, nuestro vector invariante, y de esta manera podemos asignar a este vector dos coordenadas diferentes, basadas en la proyección del vector sobre el eje de coordenadas X, y lo vamos a llamar A con un superíndice contravariante 1, que como ya hemos explicado en las lecciones anteriores, esto lo único que indica que es el componente en el eje X del vector A, y también tenemos otro componente en el eje Y, donde nuestro índice, por pura convención, no es otra cosa, no es un exponente, simplemente es un superíndice que lo vamos a llamar contravariante 2 para indicar que es la proyección del vector A sobre el eje de las Y's. Y asimismo vamos a introducir dentro
de nuestro espacio con el vector y con las coordenadas dos vectores unitarios, es decir, dos vectores, uno con dirección en el eje de las X y el segundo con la dirección y el sentido en el eje de las Y. El sentido va a ser, en este caso, positivo. Y son unitarios porque su magnitud es 1, son unidades. Esto nos permite representar los vectores partiendo desde una notación absolutamente clásica, este es el vector A con la flechita, y lo podemos representar como un vector columnar con un componente de las X aquí arriba, el A1, y el componente de las Y's, que está aquí, como un A2 en la segunda posición de nuestro vector columnar. Aprovechando la introducción de los vectores unitarios, que son muy interesantes, podemos representar el mismo vector multiplicando el componente en el eje de las X del vector por el vector unitario en el eje de las X. Y podemos hacer lo mismo con el componente en el eje de las Y del vector multiplicando al vector unitario en el eje de las Y. Seguro que vosotros habéis visto muchas veces este tipo de notación, pero conviene recordarla. Este tipo de notación es típica en álgebra lineal y puede ser difícil a la hora de expresar ecuaciones y operaciones entre vectores. Entonces, el cálculo tensorial lo que busca es simplificar en primer lugar este tipo de notación. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, podemos sustituir nuestros vectores columnares unitarios por la representación como vector del vector unitario en el eje de las X y en el eje de las Y, multiplicando nuestros componentes del vector en cada uno de los ejes. Esta es una ecuación muy simple, pero también esto lo podemos representar con una notación tensorial en la que no especificamos los componentes, por ejemplo el 1 y el 2, sino que ponemos un superíndice como I latina, que en este caso va a comprender desde 1 a 2 y que está multiplicando los vectores unitarios de manera general, poniendo el vector unitario con un subíndice covariante I latina, de tal manera que ambos índices se están enfrentando. Esta expresión lo que significa es que representa un sumatorio sobre el índice I latina entre los componentes del vector y sus correspondientes unitarios. Es decir, es lo mismo que la expresión anterior, A1 U1 más A2 U2, si estuviéramos en 3 dimensiones, más A3 U3 y así sucesivamente. Toda esta notación nos resume la notación clásica de una manera muy simple. A continuación, en las lecciones anteriores procedimos a multiplicar los vectores para definir el producto escalar, ¿no? Y esto pues lo podemos hacer, por ejemplo, si multiplicamos un vector A y un vector B, y fijaos que estamos utilizando la notación tensorial. Aquí ponemos en este caso un índice I latina e I latina que se contraen. Esto se llama contracción de índices, que implica un sumatorio como hemos visto antes, y tenemos la expresión del vector B. Y no nos compliquemos la vida, simplemente los multiplicamos. ¿De acuerdo? Pues la multiplicación de A por B pues es multiplicar esto por esto. Pero esta multiplicación, fijaos lo que encierra. En primer lugar, una contracción sobre el índice I de A, I, UI y una contracción entre el componente BJ y los vectores unitarios UJ. Es decir, es una multiplicación de todos los componentes con todos los componentes. Mi consejo es no darle demasiadas vueltas al asunto. Esta es la expresión general en un tipo de notación específica y por lo tanto multiplicamos y obtenemos esta expresión.
A continuación podemos volver a simplificar esta notación simplificando este producto de los vectores unitarios y representándolos, en vez de dos vectores que se están multiplicando en un producto escalar, como una única estructura matemática que vamos a llamar G con dos índices. Esto es lo mismo que esto. Cada componente de este tensor métrico en IJ va a ser resultado de multiplicar los vectores unitarios correspondientes IJ. Es una manera de simplificarlo. Esto es lo mismo que esto, pero en vez de poner dos vectores con sus flechas independientes, representamos esta multiplicación de vectores de todos los componentes de los vectores unitarios con todos los componentes de los vectores unitarios en esta estructura. Y vimos que esta expresión equivale al producto escalar entre dos vectores, que nos proporciona un número. Esto básicamente, el producto, ya demostramos que es igual a multiplicar los componentes del vector A contravariantes con el índice I latina por B con el índice covariante I latina. ¿Por qué? Porque como ya vimos, el tensor métrico cuando se contrae, por ejemplo, con este índice I latina, lo que hace es bajarnos el índice. Y lo mismo sucede con este vector. Si en vez de contraer el tensor métrico con A lo hacemos con BJ, J con J se anula y nos queda B con el índice I abajo. Esto ya lo vimos en la lección pasada y demostramos que el tensor métrico cuando se contrae con un tensor lo que hace es subir o bajar índices. El producto de los vectores unitarios que nos genera el tensor métrico implica multiplicar todos los componentes de esos vectores entre ellos. Aquí lo tenemos desarrollado. Entonces, tenemos los vectores unitarios con los coeficientes covariantes I y J, y esta multiplicación esconde todas estas combinaciones, que en dos dimensiones serían el índice 1 con el índice 1, el índice 1 con el índice 2, el 2 con el 1 y el 1 con el 2. ¿Veis? Esta multiplicación de manera simplificada implica multiplicaciones de combinaciones de índices, de combinaciones de distintos vectores unitarios en nuestro espacio. Esto se suele representar muchas veces en forma de matriz, porque es muy fácil averiguar cada uno de los componentes del tensor métrico multiplicando las combinaciones, distintas combinaciones de los vectores unitarios. Y lo podemos representar de esta manera. Por ejemplo, el primer índice, el índice 1, en esta fila, el índice 2 para el primer vector, cuando y es igual a 2 en esta fila, y el índice 3 en esta otra fila. Y después en las columnas lo que vamos poniendo son el segundo índice, el J. ¿Veis? 1, 2 y 3. Y de esta manera nos da todas las combinaciones. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 1 con 2, 1 con 3. Esto en tres dimensiones. El vector unitario en el eje de las X, el vector unitario en el eje de las Y y el vector unitario en el eje de las Z, multiplicando en todo tipo de combinaciones. No os comáis demasiado la cabeza. Simplemente tenéis que pensar que esta notación tensorial lo que hace es resumir todas las posibles operaciones que podemos hacer multiplicando los componentes de los vectores. Este tipo de producto, donde multiplicamos todo con todo, se denomina producto tensorial.
En un espacio euclídeo de 3 dimensiones tenemos los 3 vectores unitarios en el eje de las X, de las Y y de las Z, y a continuación tenemos la matriz, como podemos observar aquí, con todas las combinaciones de las multiplicaciones de cada uno de los vectores unitarios en el eje de las X, de las Y y de las Z. Todas las combinaciones, todas ellas. Y esto de aquí es lo que corresponde al tensor métrico G y J, donde I es este índice y J es el índice de las columnas. Muy bien, en un espacio euclídeo de 3 dimensiones, estos productos escalares entre los vectores, como bien sabéis, dan 1 si estamos multiplicando el propio vector consigo mismo. ¿Por qué? Porque este vector consigo mismo tiene un ángulo de 0, el coseno de 0 es 1, como es un vector de tamaño 1, pues nos da 1. Y lo mismo sucede con la multiplicación del vector unitario en el eje de las Y es consigo mismo, y como veis en el eje de las Z pasa lo mismo. Pero sin embargo las multiplicaciones de los vectores, si estos índices son distintos, es 0, porque tienen un ángulo de 90 grados entre ellos y el coseno de 90 grados es 0. Así que tenemos 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, otro 0 y otro 0. En un espacio euclídeo de 3 dimensiones tenemos una matriz identidad como los componentes del tensor métrico. Y los componentes del tensor métrico vienen de multiplicar cada uno de los vectores unitarios del espacio en todo tipo de combinaciones mediante una operación que se llama producto tensorial. Vamos a seguir analizando el producto entre los vectores. Aquí tenemos nuestro producto, donde tenemos la multiplicación de los componentes y hemos separado la multiplicación de los vectores unitarios. Y el producto tensorial en matemáticas, si se quiere especificar bien, se representa como una X con un circulito, pero realmente ni siquiera en el contexto de la relatividad general sería necesario especificarlo. Ya si vemos este tipo de expresión ya sabemos que son productos tensoriales porque estos índices son diferentes e implican una multiplicación de todos los componentes contra todos los componentes, ¿vale? Entonces, pero lo podemos especificar así. Y esta multiplicación pues, nos da lugar a un tensor hecho de todas las combinaciones de estos vectores, como ya hemos visto anteriormente. Muy bien, esto lo podemos simplificar mediante una G y J, como ya hemos visto, que es el tensor métrico, pero asimismo también podríamos considerar que la multiplicación de los componentes de los vectores, estos ya no son vectores, estos son componentes de los vectores A y B, también se multiplican mediante un proceso de multiplicación tensorial, porque los índices son diferentes. Y de una manera similar a como hemos definido el tensor métrico, podríamos definir otro tensor generado por multiplicación de los componentes de los vectores A y B unos frente a otros, y lo podríamos simplificar poniendo una T de tensor con una I y una J de índices contravariantes. Y fijaos, ahora esta multiplicación de dos vectores implica la multiplicación de un tensor con dos índices contravariantes frente a otro tensor con dos índices covariantes, pero que además son idénticos, I con J y con I, y J con J, y esto implica, como ya hemos visto, un sumatorio frente a los índices, y estos índices desaparecen, se contraen, hay una contracción de índices, se genera un número. Estos índices son iguales y esto implica que este producto es un número, no un vector, no tiene índices libres. Estos se anulan.
Y ese número es el producto escalar entre dos vectores, en este ejemplo específico. La contracción de los índices nos asegura, cuando vemos estas estructuras de contracción de índices, de que el resultado es un número, es un escalar. Y eso es importante porque ya no depende de las coordenadas que estemos utilizando. Podemos utilizar cualquier tipo de coordenadas, pero ese número va a ser una cantidad siempre la misma, invariante. Muy bien, pues ya hemos averiguado que mediante el procedimiento del producto tensorial de vectores o de componentes de los vectores, podemos generar nuevos tensores de múltiples índices. Pues, por ejemplo, podemos multiplicar componentes de diferentes vectores, de un vector A, B, C, D y E, cada uno de los componentes distintos, como veis, esto implica combinaciones de esto con esto, con esto, con esto, con esto. Fijaos la cantidad de combinaciones que puede haber, las podéis calcular mediante una multiplicación tensorial. Podríamos quitar este simbolito, pero en este caso, para esta lección, prefiero especificarlo. Y toda esta expresión, que si tuviéramos que escribir ecuaciones con esto nos volveríamos locos, se puede resumir pues con una letra de T, pues por ejemplo de tensor, o R o J, la que más os guste, y luego aquí arriba ponemos los índices procedentes de cada uno de los pequeños tensores o componentes de vectores que hemos utilizado para generar este tensor, y los ponemos en el orden de multiplicación. Esto es importante. Y JKLM, y esto implica que este tensor va a tener componentes que dependen de las combinaciones IJKLM en este orden. Y podemos también, mediante este procedimiento, mezclar tensores covariantes y contravariantes. Por ejemplo, aquí tenemos componentes de vectores que son contravariantes o columnares multiplicando componentes de vectores que son covariantes o estos vectores de tipo fila, ¿no?, que definimos en las lecciones anteriores. Y de una manera similar, toda esta operación tan larguísima la podemos resumir como una T de tensor y ponemos los índices en su orden I, J, K, L, M, dejando, si veis, un espacio para poner el vector covariante aquí, es decir, todos los índices tienen su orden, primero este, después este, independientemente de que sean covariantes y contravariantes, porque este orden implica el orden del producto tensorial que hemos utilizado para generarlos. Es pura notación, es una manera de simplificar cosas. Yo sé que quizás esta lección sea un poquito ardua para muchos de vosotros, porque estoy hablando de manera un poquito más abstracta sobre estos vectores y no lo estamos aplicando todavía a la relatividad especial y la relatividad general, pero es importante que os acostumbréis a ver este tipo de operaciones porque después pueden simplificar, y de hecho lo hacen muchísimo, las ecuaciones de relatividad. Conforme vayamos adentrándonos en la relatividad general, no os preocupéis, volveré a recordar conceptos y lo haré de tal manera que sea fácilmente comprensible. Pero para aquellos de vosotros que queráis tener una buena base matemática en teoría de la relatividad, es importante que estas lecciones que estoy dando sobre tensores pues las sigáis bien. También de esta manera pues podemos subir y bajar índices, como ya vimos en la lección anterior, cada índice por contracción con el tensor métrico, por ejemplo. Fijaos, si partimos de esta expresión aquí y queremos subir el índice J aquí arriba y el L aquí arriba, lo que tenemos que hacer es, en concreto, multiplicar el tensor con el tensor métrico de tal manera que este componente B, que es el que tiene originalmente el J, se por contracción con el tensor métrico, estos dos índices, dos O's, he puesto O's ahí, podían ser cualquier otra cosa, por contracción se neutralicen y nos deje el índice J aquí arriba, subiéndolo, ¿veis? Esto de aquí sería igual
a B con el J arriba. Estos se anulan y nos dejan el J arriba. Hemos subido el índice y lo mismo tenemos que hacer con el L. El índice L, procedía del vector D, como veis aquí. Entonces, mediante un proceso de contracción con el tensor métrico, por eso utilizamos otro índice diferente aquí, P, con el L aquí arriba, y de esta manera esta operación nos deja el D con el L como índice contravariante, ¿vale? No son lo mismo los componentes con índices contravariantes que con los índices covariantes. Implica una multiplicación mediante una contracción. Mediante una contracción no es un producto tensorial, es una contracción de índices, un sumatorio, con el tensor métrico como vimos la semana pasada. Porque el tensor métrico es un mapa que nos transforma vectores, digamos, columnares en vectores fila y viceversa. Así que por cada índice que queramos subir o bajar, tenemos que hacer una operación independiente con el tensor métrico. No vale utilizar el tensor métrico una vez y subir los dos índices. Cada índice con su tensor métrico. La importancia del índice mudo. Muy bien, vamos a considerar la siguiente operación. Este índice dummy, creo que lo llamé en el vector anterior, y Yoldi en uno de sus comentarios me dijo que en español, en castellano, se denominan índices mudos. Son estos índices que generan una contracción entre dos tensores, que son el mismo índice, uno covariante y otro contravariante, que implica una contracción, es decir, un sumatorio sobre el índice I, en este caso I latina. ¿De acuerdo? Esto es igual a esto, a este sumatorio de índices. Bien, pues ahora vamos a considerar otra expresión diferente. Bien, pues vamos a hacer una multiplicación de estos tensores, uno con el índice M covariante y este tensor R con el índice M contravariante. Y fijaos, se enfrentan, ¿de acuerdo? Son índices que están enfrentados covariante y contravariante, uno arriba y otro abajo. Y esta contracción implica este sumatorio. ¿Veis? Este índice M acaba desapareciendo porque se sustituye por un número que se genera por esta operación. Pero fijaos, esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, el cambio de letra en los índices mudos, en los índices covariantes y contravariantes que son iguales y enfrentados, no altera la operación. Y podemos decir que esto es igual a esto. Y podríamos cambiar aquí, poner una O, por ejemplo, O y O, o R y R, o T y T, y aquí una S y una S. Da igual cómo nombremos los índices cuando están enfrentados en una contracción. De esta manera son los índices mudos porque podemos cambiarlos por cualquier tipo de letra. ¿Y por qué nos interesaría hacer este tipo de cosas? Bueno, pues esta propiedad la podemos utilizar para simplificar expresiones. Por ejemplo, miremos esta expresión de varios tensores donde tenemos tres índices diferentes. Pues tenemos un tensor Vm, que puede ser, pues yo que sé, componentes de velocidad, lo que sea, y que nos está multiplicando esta contracción de dos tensores diferentes, pero con el índice I latina. Es una contracción de índices, estos dos se van a anular en un sumatorio. Y a esto le restamos pues otra expresión, aquí con otro vector, pues yo que sé, A con el alfa, puede ser aceleración, puede ser lo que sea, y que nos está multiplicando también esta contracción de los mismos tensores que hay aquí, pero en este caso los índices se representan por otra letra diferente, la M, ¿no? Y muchas veces, pues este tipo de cosas suceden. Sucede que, pues manejando unas ecuaciones de un sitio a otro, pasando de una igualdad a otra, pues acabemos teniendo expresiones de este estilo con diferentes índices, en este caso I latina, alfa y M, ¿no? Pero bueno, pues aprovechemos
las propiedades del índice mudo para simplificarla. Como este índice i, esto es un ejemplo, latina, es mudo, pues podemos cambiarlo a m. No cambiamos absolutamente nada, porque esta expresión de aquí es idéntica a esta expresión de aquí. Implica el mismo sumatorio sobre el índice m de estos dos tensores. Pero ahora tenemos una diferencia, fijaos. Tm es igual a Tm, Rm es igual a Rm. Esta contracción de dos tensores con estos dos índices es igual a esta contracción de estos dos tensores con estos dos índices. Lo hemos cambiado para que estos índices sean el mismo. Y simplemente con esta operación podemos simplificar la expresión factorizando esta contracción entre los dos tensores, Tm, Rm, y multiplicando a Vm menos a alfa. Y fijaos una cosa muy curiosa. Nos hemos quitado el índice i latina. Nos ha quedado ahora el m, que está aquí, el alfa, que está aquí. Hemos pasado de tener tres diferentes índices, el m, i latina y el alfa, y acabamos con una expresión que tiene dos índices diferentes, el m y el alfa, factorizando el producto de estos dos tensores, la contracción de los componentes de estos dos tensores. Y, bueno, pues hemos factorizado y hemos simplificado la expresión. Para esto se utiliza la propiedad de los índices dummy, los índices mudos. Bueno, como conclusiones de esta lección, sin andarnos por las ramas, la notación tensorial simplifica las expresiones. No os comáis mucho la cabeza. Poneos 4 ejemplos muy sencillos con vuestros vectores favoritos, construid los tensores métricos y comprobad las operaciones que hemos hecho durante esta lección. El producto tensorial no es más que un producto de todo contra todo, ¿no? Es una generalización del producto. En este caso lo estamos aplicando para generar tensores, pero hay otras operaciones que se puede utilizar donde podemos utilizar el producto tensorial multiplicando bases vectoriales y entonces multiplicamos espacios y se pueden hacer cosas muy interesantes, sobre todo en física cuántica. El cálculo tensorial es una manera de simplificar operaciones con vectores. Volved a repasar las lecciones anteriores porque yo creo que son de muchísima importancia. Y finalmente, pues continuaremos un poquito en la lección siguiente hablando sobre las transformaciones de coordenadas en los tensores, que es una de las propiedades más importantes de los tensores y de hecho la transformación de los tensores mediante cambios de coordenadas es lo que realmente define la naturaleza de los índices de los tensores, que sean contravariantes o covariantes. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.